Una vez que nosotros terminamos de construir la tabla NOVA, el problema que acabamos de responder sugiere que sí existe diferencia estadísticamente significativa en las calificaciones de los tres diferentes profesores. Y entonces eso nos hace preguntarnos, como les mencionaba, a favor de quién o en contra de quién, cuál me garantiza más o cuál me garantiza menos calificación. La pregunta que se plantea en el encabezado es, ¿qué ocurre si el problema permite rechazar a la hipótesis nula? Bueno, si permite rechazar y yo sé que existe diferencia estadísticamente significativa entre los tres grupos, pues necesito validar quiénes son o quién es el que estadísticamente es diferente. En este caso, quién es el profesor que me garantiza más o menos calificación. Y eso lo hago con la prueba LSD o la prueba de diferencia de medias. LSD es el acrónimo en inglés para Least Significant Difference, diferencia mínima significativa. Eso es lo que significa ese acrónimo. Dentro de los métodos que existen para determinar si hay o no hay, estadísticamente hablando, diferencia en las medias de diferentes grupos, este es un método muy potente y lo es porque utiliza una distribución de probabilidad optimizada para el manejo de muestras pequeñas, que es la distribución T-de-Student. Yo voy a tener dos modelos diferentes para hacer el cálculo del valor LSD que voy a utilizar para comparar. Como ustedes pueden observar en el modelo matemático para el cálculo del valor LSD, el modelo es bastante sencillo. Es una multiplicación de dos valores. Es una multiplicación de un valor T que voy a extraer de la tabla T-de-Student y es un radical que contiene elementos muy fáciles de determinar. Tiene el cuadrado medio del error y tiene el tamaño de la muestra. Si yo deseo o necesito calcular el valor LSD para realizar las comparaciones, pues lo que voy a hacer es seguir dos modelos. Uno de ellos se sigue cuando los tamaños de las muestras son homogéneos, es decir, que todos los grupos o todas las muestras tienen el mismo tamaño. Con el modelo que aparece en pantalla, yo puedo calcular el valor LSD que me va a permitir llegar a mi conclusión si existe o no existe diferencia mínima significativa. La descripción de los valores pues aparece en la parte inferior. Y el segundo modelo que yo voy a utilizar para hacer el cálculo del valor LSD es el modelo cuando yo tengo tamaños de muestras no homogéneos, es decir, tamaños de muestras diferentes. Igualmente se presenta un valor T que yo puedo determinar con el uso de la tabla T-de-Student. Se vuelve a presentar el cuadrado medio del error y acá se presenta una relación entre los tamaños de las muestras. Como les mostraba en clase, si en un momento dado, por ejemplo, los tamaños de las muestras fueran homogéneos, pues la suma de estos dos valores me arroja la fórmula anterior. Me arroja esta fórmula. ¿Por qué lo hace? Porque si yo tengo, por ejemplo, como en nuestro ejercicio, n igual a 4 y n igual a 4, un cuarto más un cuarto me daría 2 cuartos. Y de esa manera, el valor 2 del doble producto quedaría en la parte superior, al igual que en este modelo, y quedaría dividido entre el tamaño de la muestra o el tamaño de los grupos. En mi ejercicio, pues evidentemente el que voy a utilizar es el modelo para calcular el valor LSD para muestras homogéneas. En mi problema, todos los profesores, todas las calificaciones que se recopilaron están en muestras de tamaño 4. A Rodríguez se le recopilaron 4 estudiantes, a Gutiérrez también y a Sánchez también. Para efecto de calcular el valor del radical, pues voy a utilizar el valor de n igual a 4. Ahora, yo necesito determinar el valor LSD, que dicho sea de paso, para este problema va a ser el mismo para todas las diferencias. El primer valor que yo necesito determinar es el valor T que voy a requerir. Y me pide el valor
de T alfa sobre 2. Es decir, me pide el valor de la mitad de la significancia. Ahora, ¿por qué me pide ese valor? Me lo pide por lo siguiente. Si nosotros recordamos el tipo de problemática que intentamos resolver, esa problemática proviene de una prueba de hipótesis. De tipo bilateral. Los iguales son para bilaterales. Y si son para bilaterales, pues básicamente lo que ocurre es que se va a generar una curva de distribución normal, como la que pueden ver en pantalla, donde el nivel de confianza del 95%, porque para eso resolvimos el ejercicio, se encuentra justo al centro. Si lo muestro de forma relativa, sería 0.95. El nivel de confianza es del 95%. Y el complemento, que lo venimos manejando desde estadística 1, que es el valor de alfa o el nivel de significancia, el cual típicamente se presenta en unidades relativas, pues es el complemento del nivel de confianza para el área bajo la curva. En este caso sería 0.05. Si tuviera un 99% de confianza, ese valor sería 0.01. Esto ya lo sabemos. Ahora, en las pruebas bilaterales, yo debo distribuir este valor de significancia, este 0.05, entre las dos áreas. Esta área tendría 0.025, es decir, la mitad de la significancia. Y esta otra área tendría un valor de 0.025 que representa la otra mitad de la significancia. La suma de todos los elementos me arroja el área de igual a 1 bajo la curva. Significa entonces que como yo estoy intentando medir en una prueba bilateral el valor de la significancia, por eso debo partirlo. Por eso en la fórmula me pide el valor de la significancia a la mitad o de T alfa sobre 2, que es este valor que está señalado aquí. Si en mi problema la significancia vale 0.05, la mitad de ese valor pues es 0.025. Y cuando me vaya a mi tabla T a buscar la significancia necesaria, pues voy a ir a la columna de la significancia de 0.025, que es este valor. Al mismo tiempo, como mi parámetro de referencia para la búsqueda del valor T que necesito para la fórmula tiene que ver con el error, pues los grados de libertad necesarios para la obtención del valor T va a provenir de los grados de libertad del error. Y si nosotros recordamos, el error tenía 9 grados de libertad en el problema que intentábamos resolver. Esta es la tabla ANOVA que yo había llenado y como podemos observar, los grados de libertad son 9. Esa es la razón por la cual en la tabla T de Student voy a seleccionar ese valor, el valor de esa línea o de ese renglón. En esta columna se marcan los grados de libertad. Necesito 9 grados de libertad, que son los grados de libertad del error, y necesito el valor de la mitad de la significancia, que es 0.025. El valor T de Student que yo requiero es igual a 2.262. Este es el valor que yo voy a utilizar para la fórmula. El otro valor necesario es el valor del cuadrado medio
del error. En la fórmula que yo acabo de presentar hace un momento, requiere o se requiere el cuadrado medio del error. Y el cuadrado medio del error lo voy a poder obtener de la tabla ANOVA que llenamos con el problema de los profesores. Ese valor aparece aquí en pantalla. El cuadrado medio del error es igual a 35.77 periódico. Con esos valores obtenidos, yo puedo construir el valor LSD que requiero para este conjunto de datos. Veamos entonces. El valor LSD que yo requiero se obtiene con el producto del valor T para la mitad de la significancia multiplicado por el radical que contiene el doble producto del cuadrado medio del error, el cual nos dio 35.7777 periódico, entre el tamaño de la muestra. Menciono el tamaño de la muestra porque como son homogéneas, pues va a ser el mismo. ¿A cuánto sería igual el valor LSD? Veamos, dentro del radical tengo 2 por 35.37 periódico. Eso dividido entre 4. Y a este valor le calculo la raíz cuadrada. El valor del radical me da 4.2295 y una cadena de decimales. Y este valor lo voy a multiplicar por el valor T de la mitad de la significancia. El valor LSD que yo voy a utilizar para comparar es igual a 9.56. Lo voy a redondear a 72. Y también tiene una cadena importante de decimales. Este es el valor LSD que yo voy a utilizar en mi tabla comparativa de diferencias entre las medias. ¿Me explica? ¿Sí está claro? Sí, pero Una vez obtenidos los valores, ocurre lo siguiente. En una tabla comparativa voy a colocar todas las posibles diferencias entre medias que se pueden generar en mi estudio. Si ustedes recuerdan, en este problema que yo resolví tengo 3 niveles. Tengo 3 niveles porque hay 3 profesores. Mi factor es el profesor con 3 niveles. Por lo tanto, yo puedo hacer comparaciones entre el profesor 1 contra el 2 o el A contra el B, el 2 contra el 3 y el 1 contra el 3. Es decir, puedo hacer 3 comparaciones. Tantas comparaciones yo pueda generar son el número de líneas o el número de renglones de comparaciones que yo voy a generar. En la primera de las columnas voy a indicar el valor absoluto de la diferencia entre las dos medias que yo decida comparar. En una segunda columna voy a indicar el valor LSD. No lo marco sobre un espacio, puesto que la tabla está preparada tanto para estudios con muestras homogéneas o muestras no homogéneas. ¿Qué significa esto? Que en este caso, por ejemplo, el valor LSD va a ser el mismo. Sin embargo, puede ocurrir que el valor de comparación LSD entre dos medias no sea el mismo en una línea contra otra. Y necesito dejar un espacio para indicar el valor LSD necesario y propio para cada diferencia que yo esté comparando. Al final, debo establecer una conclusión y esa conclusión va a mostrar si la diferencia entre las dos medias que quiero comparar es o no es estadísticamente significativa. Yo tengo mi valor LSD que voy a utilizar para las comparaciones y dichas comparaciones las voy a meter en esta tabla. Como el valor LSD va a ser el mismo para todas ellas, pues es básicamente lo que yo voy a indicar, el 9.5672
para todas las diferencias. Ahora, en esta columna voy a indicar, repito, los valores absolutos que existen como diferencias entre las medias que yo esté comparando. Por ejemplo, en el primer espacio yo estoy indicando la comparación de la media de A contra la media de B. Si recordamos, la media de A para mí fue la del profesor Rodríguez y la media de B la de Gutiérrez. ¿Qué es lo que me pide la problemática? Calcular la diferencia. 87 menos 78 son 9 positivos. El valor absoluto de 9 positivo es 9. Para el segundo me pide la comparación de la media A contra la media C. La media A es la de Rodríguez, la media C es la de Sánchez. 87 menos 74 me da 13. La tercera de las medias es la de Gutiérrez contra Sánchez. O la tercera de las comparaciones, perdón. Gutiérrez contra Sánchez. La diferencia sería 78 menos 74 son 4 y el valor absoluto de 4 positivo pues es 4. Una vez que yo tengo los valores absolutos de las diferencias y tengo el valor LSD contra el cual voy a comparar, pues ya puedo establecer el criterio de comparación para efecto de saber si la diferencia es o no es estadísticamente significativa. El criterio es el que aparece en pantalla. Cada vez que tú requieras realizar comparaciones entre dos medias y utilices el procedimiento o la prueba LSD para hacerlo, este criterio aplica literalmente para todas las pruebas. Incluso aplica cuando el diseño de experimentos no necesariamente es de un factor. Puedes tener un diseño de bloques aleatorizados, un diseño de cuadro latino, grecolatino, un diseño factorial de cualquier cantidad de factores. Si tú decides utilizar la prueba LSD, este es el criterio que aplica. ¿Cómo lo leemos? El criterio se lee de la siguiente manera. Si el valor absoluto de la diferencia es igual o mayor que el valor LSD que tú calculaste para la prueba, se puede concluir que la diferencia entre las dos medias que tú estás comparando sí presenta diferencia estadísticamente significativa. ¿Cuál es la nomenclatura para representarlo? La que aparece aquí en pantalla. Media de A diferente de a media de B. Si por el contrario, la diferencia absoluta entre las medias que tú estás comparando es menor al valor LSD determinado para esa prueba, se puede concluir que no existe diferencia estadísticamente significativa entre estas dos medias. Y una vez puntualizado eso, nos vamos al escritorio y hacemos la comparación. Aquí está el valor absoluto de la diferencia entre las dos medias que estoy comparando. Y acá está el valor LSD calculado y propio para la prueba y la comparación. Vamos con el primero. Hago la comparación. El valor absoluto de la diferencia entre A y B es 9. Y mi valor LSD para esa prueba es 9.5672. Con base en el criterio, me puedo dar cuenta que el valor de la diferencia absoluta es menor al valor LSD. Y cuando eso ocurre, yo puedo concluir que la diferencia entre esas dos medias no es estadísticamente significativa. No tengo los suficientes elementos para afirmar con un 95% de confianza que si repito el experimento, se va a volver a repetir el patrón. ¿Qué patrón? Que Rodríguez, perdón, sea más grande que Gutiérrez. ¿Qué implicaría? Pues que existe la posibilidad de que al recopilar 4 nuevos estudiantes,
Gutiérrez pudiera salir igual a Rodríguez. O incluso que Gutiérrez pudiera salir más alto que Rodríguez. Voy con el segundo. Veamos la comparación entre estos dos. Según el criterio, 13 es más grande que 9.56. Y cuando eso ocurre, la conclusión a la que yo puedo llegar es que la diferencia entre estas dos medias sí es estadísticamente significativa. La condición que se cumple en esta comparación es la primera, donde decíamos que si este valor era igual o mayor a este, se podía concluir que sí existía una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir eso en términos cristianos? Bien sencillo. Yo puedo afirmar con un 95% de confianza que al recopilar 4 nuevos estudiantes para Rodríguez y 4 nuevos estudiantes para Sánchez, yo tengo un 95% de confiabilidad que este patrón se va a volver a repetir. Es decir, que Rodríguez va a volver a ser más grande que Sánchez o Sánchez va a ser más pequeño que Rodríguez. Y entonces ya determiné por lo menos el primero de los comparativos donde hay diferencia estadísticamente significativa, donde se puede ver que la calificación con Rodríguez va a ser más alta que la de Sánchez o la de Sánchez va a ser más baja que la de Rodríguez. Voy por la tercera. La comparación entre la media de B y C es la media de Gutiérrez contra la media de Sánchez. Y al hacer la comparación, puedo notar que el valor absoluto de la diferencia es menor al valor LSD. Por lo tanto, no existe diferencia estadísticamente significativa entre ellos. De esa manera termina la prueba LSD. ¿A qué conclusión general puedo llegar? Si los 3 profesores aparecieran en tu carga, ¿qué harías? Pues ya puedes tomar decisiones informadas, ¿no? No voy a cargar con Sánchez. Pese a que tiene, estadísticamente hablando, o no tiene, estadísticamente hablando, diferencia con Gutiérrez, perdón. Sí la tiene con Rodríguez. Entonces tienes de dos, o eliminar a Sánchez o privilegiar la carga con Rodríguez. Si tienes dos opciones para seleccionar, una es Rodríguez y la otra es Gutiérrez, pues estadísticamente hablando, no hay manera de validar que hay diferencia entre ellos con un 95% de confianza. Tal vez, por ejemplo, si tú reduces el nivel de confiabilidad, el valor LSD va a bajar. Y entonces ya vas a poder validar, aunque con un nivel de confianza menor, esa diferencia. Vas a poder demostrar que sí es estadísticamente significativa. ¿Quieren ver a qué me refiero? Con eso que les acabo de mencionar. Veamos lo siguiente, miren. Imagínate que tu problema no tuvo un nivel de confianza del 95%, sino que lo tuvo del 90%. Aquí está mi tabla T. El valor T que yo determiné fue 2.262. Aquí lo tengo. 2.262. Sin embargo, si yo, por ejemplo, mi problema lo hubiese resuelto en lugar de con un 95% de confianza, con un 90%, ¿qué pasaría? Si yo lo hubiera resuelto con un 90 estaría al centro, 0.5 de un lado, 0.05 del otro, y el valor T que yo requeriría
sería el de 0.05 para 9 grados de libertad. Entonces, 0.5 me arroja un valor de 1.833, como lo pueden ver aquí. ¿Qué significa? Bueno, significa que cuando yo haga la multiplicación voy a obtener lo siguiente. Según el problema que resolví acá, con el valor LSD, ¿qué pasaría? No pasaría lo siguiente. Yo hago la multiplicación. 35.7777 por 2 entre 4 raíz cuadrada. 4.22. Sin embargo, mi valor T con la mitad de la significancia sería de 1.833. ¿Sale? Por 1.833. ¿Cuánto sería mi valor LSD para hacer las comparaciones? Sería 7.75. ¿Sale? Este tendría diferencia. Mira, ya no sería 9.56. Sería 7.75. Habría diferencia entre Rodríguez y Gutiérrez, con un 90% de confianza. Por supuesto, la habría entre Rodríguez y Sánchez, y estadísticamente no la habría entre Gutiérrez y Sánchez. ¿Qué implicaría? Pues que mi carga se privilegia con Rodríguez con un 90% de confianza. Si tuviera que escoger entre Rodríguez y Sánchez con un 95% de confianza, pues incluso se podría seguir validando. Pudiera yo incluso aumentar el nivel de confianza de la comparación entre estos dos, entre Rodríguez y Sánchez, y la diferencia probablemente seguiría siendo estadísticamente significativa. Si yo en lugar de utilizar un 95, utilizo un, se me ocurre, 98, el valor que yo usaría sería 2.398. 2.398 daría 2.398. 10.14 de valor LSD. Para un 98% de confianza se sigue validando esto. El valor de la diferencia absoluta sigue siendo más grande que el LSD para un 98. ¿Qué tal para un 99? Perdón, este sería para, no es 98, 96. Voy a comentar eso, profe, era 0.01. Sí, tienes razón, Kevin. Punto 02 y punto 02 sería para un 96. Un 98 sería este. Es la mitad de la significancia. ¿Por cuánto sería? Por 2.821. Para un 98% de confianza, la diferencia entre Rodríguez y Sánchez sigue existiendo, estadísticamente hablando. ¿Qué tal para un 99? 3.25. ¿Para un 99 seguiría existiendo? Ya no. No hay elementos suficientes para decir que estadísticamente hablando hay diferencia entre ellos con un 99 de confianza, pero sí la hay con 98. Por supuesto con 95 y con mayor razón para 90. No sé si me explico en lo que estamos intentando demostrar. Los niveles de confiabilidad son sumamente importantes en estudios estadísticos. Evidentemente, mientras mayor sea tu nivel de confianza, es mucho mejor.